En este vídeo te explico paso a paso dos formas de forrar las prendas confeccionadas con las nuevas telas de crochet de Katia Fabrics. Con estos consejos vas a conseguir un acabado limpio, profesional y duradero. La primera opción para forrar las prendas es uniendo las piezas por el escote y las sisas. Comienza confeccionando por separado la pieza delantera y la pieza de la espalda. Empezamos con la pieza delantera. Coloca ambas piezas del delantero con los derechos de las telas enfrentados. Alinea bien los bordes y sujeta con alfileres o pinzas. Cose por el escote y por ambas sisas, uniendo la tela exterior y el forro únicamente por estas zonas. Recorta el margen si es necesario y voltea las piezas hacia el derecho para ocultar las costuras internas. Plancha muy bien el contorno para asentar bien las costuras. Realiza los mismos pasos para la pieza de la espalda. Ahora cose por los hombros la pieza delantera con la pieza de la espalda y por los costados, uniendo las piezas entre sí. Cose tela de crochet con tela de crochet y tela de forro con tela de forro. Es decir, la tela exterior del delantero se une con la tela exterior de la espalda y la del forro con la de forro. Este método evita unir el forro y el crochet por los costados. Plancha muy bien el contorno para asentar bien las costuras. En esta segunda parte del vídeo te mostramos una segunda opción para forrar, en este caso un chaleco confeccionado con las nuevas telas de crochet. Empieza confeccionando por separado el exterior del chaleco con la tela de crochet y el forro con la tela elegida. Para unir exterior y forro, coloca ambas piezas la una sobre la otra, dejando los derechos de la tela hacia arriba, es decir, enfrentando los reversos de la tela. Asegúrate de alinear perfectamente las costuras y los bordes y sujeta con alfileres o pinzas. Cose a máquina por todo el contorno del chaleco y las sisas, uniendo ambas capas. Para embellecer y dar un acabado más pulido, remata todo el borde del chaleco con un bies. El bies lo puedes comprar ya hecho o hacerlo con la misma tela del forro. Así es como se vería el chaleco una vez finalizado, con un forro perfectamente integrado y un acabado muy limpio. Esperamos que estos dos consejos para forrar este tipo de telas de crochet te hayan servido. Nos vemos en el próximo vídeo.